Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas alumnas, alumnos. Les doy la cordial bienvenida a esta última clase ya de la materia de criminología, la última clase de este año 2020 tan irregular que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre criminalística. Em, Ahora nos vamos a salir también un poco de lo que es el esquema de estudio que veníamos viendo a lo largo de la materia, para entrar ya en un campo científico un poco más palpable, más visible. Vamos a investigar básicamente, o vamos a tratar de investigar cómo se investigan algunos hechos criminales. Obviamente, la criminalística, se imaginan, es un campo de acción bastante amplio, incluye muchas disciplinas científicas que nos sirven para investigar la comisión de los delitos, descubrir al autor, la mecánica del hecho. Ahora, dada una cuestión material y la importancia de la materia, vamos a ver algunos aspectos sobresalientes de la materia, de estas cuestiones, y no vamos a ahondar demasiado en otras, bueno, en las disciplinas que comparten o que componen este saber. ¿Mm? Así que bueno, les doy la bienvenida y vamos a proyectar un PowerPoint para hacer un poco más sencilla la explicación. Normalmente cuando comenzamos el cursado de la materia, todos los años, comenzamos haciendo una pregunta sobre qué entienden que es la criminología. Comenzamos así haciendo esta pregunta y normalmente a través de los años la experiencia nos marca que los alumnos antes de comenzar a estudiar entienden que la criminología estudia dos cuestiones. Eh, eh, Cuestiones equivocadas por el momento, lo voy aclarando desde ya, pues ya han visto cuál es nuestro campo de estudio. Pero normalmente confunden la criminología con la historia, si se quiere, de algunos delitos aberrantes. Esto es lo que entendieron algunos alumnos antes de comenzar a cursar la materia, creyendo que nosotros en criminología íbamos a analizar o íbamos a estudiar los delitos, historia de delitos aberrantes, o delitos famosos, delitos conocidos, que si bien tienen algo de verdad, pues vemos algunas historias o analizamos algunos hechos delictivos de gran importancia eh, mediática o conocidos, pero no los estudiamos por un mero sentido morboso o de cultura general, sino que vamos a analizar las conductas o las razones que llevaron a cometer estos delitos. Y otra cuestión con la que suelen confundir la criminología es con la criminalística, que es justamente lo que vamos a estudiar hoy. La criminalística no es ni más ni menos que el estudio científico, sistemático y ordenado del delito. La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal que va a analizar detalladamente, pormenorizadamente, quién ha cometido un determinado hecho delictivo, cómo lo hizo, en qué momento, en qué lugar, y bueno, darnos todas las características sobre la mecánica del hecho. Para eso, obviamente, se vale de algunas ciencias que ya vamos a ir relatando a lo largo de la clase. Como me gusta hacerlo en todas mis clases, voy a exponer primeramente cuáles son los puntos que vamos a tratar, para tratar de que ustedes se vayan ordenando también mentalmente o vayan acomodando sus ideas sobre qué es lo que vamos a ir viendo. Primeramente vamos a analizar la definición y el objeto, qué es la criminalística y a qué se dedica, para qué sirve, de qué nos sirve estudiar criminalística. Después vamos a ver algunos antecedentes históricos, cómo se investigaban los delitos o cuál era la forma de marcar los delitos en la antigüedad, antes de que exista este conocimiento científico. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Mm? ¿Cuáles fueron los orígenes de nuestra ciencia, de la ciencia que estamos estudiando ahora? Y después vamos a analizar ya cuestiones puntuales de la criminalística, que son los indicios y la escenología criminal.
Espero que la clase les sirva, que les resulte fácil de comprensión. En el libro la verdad que no se encuentran muchas dificultades, pero sí hay algunos puntos oscuros o algunas definiciones que por ahí pueden resultar un poco vagas y vamos a tratar de hacer hincapié en eso. Primeramente, y antes de que se preocupen, las definiciones no es necesario que las sepamos de memoria. El PowerPoint se los voy a compartir a través de los grupos de WhatsApp y en el campus virtual para que lo revisen. Pero bueno, acá verán que existen varias definiciones sobre qué es la criminalística. Podrán analizar también, si tomamos algunas al azar, que no todas coinciden sobre el carácter epistemológico de esta disciplina. O sea, fíjense que hay algunas que lo llaman disciplina auxiliar, conjunto de conocimientos, ciencia auxiliar, ciencia. No hay todavía una unanimidad respecto de cuál es el carácter epistemológico de esta disciplina. De hecho, el propio Hans Gross, que fue el que acuñó por primera vez el término criminalística, decía que era el arte de descubrir un hecho delictivo. O sea, el creador, podríamos decirle, de nuestra disciplina, no la tomaba como una ciencia, sino la tomaba como un arte, el arte de descubrir los delitos. Y también tenemos que tener en consideración que esta disciplina es bastante reciente. Es muy reciente, estamos hablando del año 1892, que se utilizó por primera vez el término criminalística, y también podríamos tomar como antecedente el año 1809, en donde se comenzaron a realizar los primeros estudios con algún atisbo de orden, de sistematicidad, con algún atisbo de ciencia. Podríamos caer, normalmente cuando se habla de la criminología, de la criminalística, de la cárcel o de varios institutos relacionados con el delito y con el derecho penal, podemos caer en la tentación de pensar que son disciplinas que acompañan al delito o acompañan a la humanidad desde el principio. ¿No? O sea, el delito es tan antiguo como la humanidad y a veces tendemos en la tentación de pensar que la cárcel es igual de antigua o que la investigación del delito es igual de antigua y la verdad es que no es así. ¿No? Como les acabo de decir, se comenzó a estudiar recién en el año 1894. Pero obviamente antes ya habían algunos intentos de descubrir la verdad, pero no se basaban no tenían un basamento científico cierto. Bueno, finalmente vamos a decir que desde la cátedra adoptamos la postura de que la criminalística es una ciencia, ¿sí? Y que es una ciencia auxiliar al derecho penal, ya que emplea recursos técnicos, científicos y tecnológicos para descubrir quién ha realizado un determinado hecho delictivo, también cómo se realizó este hecho y también el horario y la fecha en que se pudo haber realizado. Todo esto con basamento científico, no son suposiciones, no son intuiciones, no son creencias, no es fe. Es estudio, análisis científico. Vamos a ver después cómo se realizan esos análisis según las características del hecho que van a requerir obviamente situaciones distintas o distintas técnicas. No es lo mismo, pensemos, analizar un accidente de tránsito donde hubo una lesión o una persona fallecida, a estudiar una estafa o a estudiar un robo. Cada uno me va a llevar a conocimientos distintos. Y es acá donde se tiene que adaptar todas las técnicas policiales que ya vamos a analizar. Tiene un objeto muy claro. Nosotros, una vez que el Poder Judicial, la policía, toma conocimiento de un hecho criminal, tiene que investigarlo.
no nos basta, no es necesario solamente conocer si se ha cometido un hecho o no. Necesitamos averiguar quién lo ha cometido, para qué, cuáles fueron los motivos, las razones que lo llevaron a cometerlo, cómo se realizó el mismo detalladamente, cuáles fueron los pasos que fueron surgiendo para llegar a este resultado final que es el delito. Entonces, el objeto de la criminalística es descubrir el crimen mediante la investigación de los indicios. ¿Mm? Entonces, es una ciencia que auxilia al derecho penal en este sentido, a investigar. Ya sabemos que el derecho penal tiene por finalidad penar determinadas conductas, pero para penar estas conductas primero tenemos que saber quién ha cometido la conducta, a quién le vamos a aplicar la pena. ¿Mm? Y también nos sirve para analizar cuál es la cantidad de pena que hay que aplicar, porque no es a través de la mecánica del delito, como lo señalé anteriormente, puede hacer que la persona, el responsable, le signifique mayor o menor sanción penal. Entonces, la criminalística tiene esta doble función de auxiliar. Esta sí, la criminalística sí tiene la función de auxiliar, es dependiente del derecho penal, auxilia el derecho penal. Y al mismo tiempo también que enriquece el saber criminológico, porque nosotros al ir descubriendo patrones de conductas reiterados, se pueden analizar también o investigar técnicas de prevención más específicas para determinados factores criminosos. ¿Mm? Em, Tomemos, por ejemplo, accidentes de tránsito que se den reiteradamente en una determinada esquina o en un determinado lugar, y seguramente nos va a servir para investigar si es que los accidentes se produjeron porque el semáforo no funcionaba, porque las personas en ese determinado lugar tienden a circular a altas velocidades, porque es una zona que no está debidamente iluminada y demás. Y solamente para dar un ejemplo. O sea, entonces el derecho penal, en el caso puntual, sí le va a servir para aplicar la sanción al responsable, a la persona. Y a la criminología para ir juntando antecedentes de determinadas conductas criminales que pueden ser, que generan conflictos sociales en algunos sectores. Entonces, tiene este doble objeto. Bueno, un poco ya lo acabo de decir, ¿cuál es la diferencia entre la criminalística y la criminología? ¿Mm? Ya vimos que a lo largo de todo lo que venimos analizando hasta ahora, la criminología estudia esta conjunción que decimos, esta interacción, la mezcla entre el delito, el delincuente, la reacción social y la víctima. Puntualmente, en el caso del delito, le interesa saber los antecedentes del caso y las formas de prevención, cuáles fueron las causas que llegaron a la realización de ese delito. Se pregunta básicamente la criminología el por qué. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cometió una determinada conducta? ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la realización de esta conducta criminal? En cambio, la criminalística se pregunta quién y cómo y dónde y cuándo. ¿Mm? Fíjense que ante un hecho criminal, ante un determinado hecho criminal, los enfoques de la criminología y de la criminalística son distintos. Las preguntas que busca responder cada ciencia son distintos. ¿Mm? Entonces nosotros ahora vamos a estudiar el quién, el cómo, el cuándo y el por qué se cometió un determinado delito. Respecto de los antecedentes de nuestra materia, de la investigación criminal, podemos separar a grandes rasgos cuatro grandes etapas, que son la etapa bárbara, la etapa del juicio divino o del dedo de Dios, las famosas ordalías, la etapa de la confesión y la etapa de los testimonios. Fíjense que, bueno, ya conforme vamos a ir viendo cada uno de estos periodos, acá el juez o el príncipe, quien tenía la obligación de estudiar o penar las conductas delictivas, no realizaba una averiguación
metodológica del hecho, no investigaba. Solamente se valía un poco, ya vamos a ver en la etapa bárbara, de la fuerza, de una deducción divina, si se quiere, lograr la confesión, ¿no? O sea, si la persona no confesaba, no se le podía penar. Y después, cómo se le fue dando mayor validez a los testimonios de terceros. Pero no se analizaban otras cuestiones, otros indicios u otros antecedentes del hecho en sí. En esta primera etapa bárbara, básicamente lo que existía más que una investigación del delito era la venganza privada. ¿Mm? Estamos hablando muy al principio de la humanidad, cuando se comenzaban a organizar las primeras sociedades. ¿Mm? Obviamente no había tiempo para ponerse a investigar delitos. Un clan o alguien de una sociedad, de una familia, robaba a otra. Entonces, ¿cómo se investigaba esto? A través de la fuerza, la venganza, y el que más fuerza tenía, más se podía vengar, podía aplicar la venganza, y el que no, se quedaba con las ganas y el delito quedaba en cierta forma impune. También existían algunos métodos muy arcaicos para marcar o señalar a las personas que eran tildadas como delincuentes. Por ejemplo, fíjense en algunas películas sobre la esclavitud, como los esclavos que se escapaban o que habían intentado una fuga, se los marcaba con un hierro candente, se les marcaba una letra I. Fíjense que entonces esto no era una investigación en sí, sino que era más una marca. ¿Mm? La persona que había cometido un delito quedaba marcado. Tenemos otros antecedentes más bárbaros o menos compasivos, menos piadosos, como era cortarle la mano en algunas culturas islámicas. ¿Mm? Entonces fíjense que no eran métodos de investigación en sí, sino que eran métodos o formas de aplicar una pena bastante extrema, una sanción bastante extrema. Ya un poco más adentrados, en la Edad Media, eh, tuvimos lo que se llamaban los famosos juicios de Dios, dedo de Dios u ordalía. Recordemos también que en esta etapa, normalmente la figura del príncipe estaba, mejor dicho, dentro de la figura del príncipe confluían no solamente los poderes terrenales, no solamente asumía la función de asumir las tres funciones de gobierno, ejecutivo, judicial y legislativo, sino que además estaba imbuido por el poder divino. El príncipe era quien interpretaba las normas y las reglas de Dios. Entonces, en esta segunda etapa del juicio divino o dedo de Dios, normalmente lo que se hacía era em, enfrentar en un duelo a los contrincantes, al acusador y al acusado, y de este duelo el que ganaba se presumía que era quien Dios le había dado la fuerza suficiente para lograr la victoria y por lo tanto quien tenía la razón. También se recurría a otros métodos que sí aplicando. La principal era el duelo, donde se supone que el que tenía la verdad debía hacer valer su derecho divino. ¿Mm? Y después tenemos otras ordalías, donde ya participaba una sola persona, como por ejemplo la ordalía del hierro caliente, donde el acusado debía tomar con sus manos una vasija con agua hirviendo y debía sostenerla por un cierto tiempo. Se suponía que si realmente tenía razón, Dios le iba a dar la fuerza suficiente para que no deje caer esta vasija con agua. Después tenemos otras que eran las ordalías del veneno, donde se le hacía consumir pan y queso envenenado a la persona acusada delante del altar, y se suponía que si mentía, Dios o a través de sus ángeles le iba a
apretar el cuello y por lo tanto esta persona no iba a vivir y en cambio si era inocente Dios no le iba a hacer nada e iba a comer el pan y el queso envenenados sin que esto le produzca ningún tipo de daño. Otras eran, por ejemplo, a modo de ejemplo estoy diciendo, aguantar la respiración debajo del agua, un determinado tiempo también donde se supone que Dios le iba a dar a la persona la fuerza suficiente para soportar este dolor. ¿Cuál es la diferencia más importante entre las ordalías el- y la confesión? Perdón, entre las ordalías y la tortura. Que las ordalías no tenían, no tenían la intención de, no tenían la intención de lograr la confesión de la persona. Fíjense que acá el acusado no tenía que confesar el crimen. La confesión se daba en forma implícita. Si era el culpable, Dios no lo iba a ayudar, por lo tanto se iba a quemar con el hierro, no iba a aguantar, se iba a ahogar en el agua eh, o iba a perder el duelo. No necesitaba confesión. ¿Mm? La confesión, como le digo, era implícita, se entendía. Entonces acá era el juez, el sacerdote normalmente, estamos hablando de la Edad Media, y todo esto se suponía que Dios le iba a dar el poder divino de soportar estas ordalías. Entonces era el sacerdote en definitiva quien decidía si la persona era culpable o no. Ya más avanzado en el tiempo, más organizados los estados, vamos a hablar de Inglaterra, principalmente Inglaterra, Francia, mm, y avanzada también, ya pasada la etapa de la Inquisición, vamos a hablar del periodo de las confesiones. ¿Mm? Estamos hablando año 1500, en esa primera etapa, donde la mayoría de los procesos penales eran realizados en forma secreta. O sea, el acusado no tenía conocimiento de cuál era el motivo, cuál era el hecho por el cual era acusado. La mayor parte de la investigación se realizaba en secreto para él. La confesión, la confesión se dio muchísimo durante la llamada Inquisición. ¿Mm? Y también posteriormente, en etapas posteriores. ¿En qué basaba la confesión? Básicamente lo que tenía que lograr el juez no era ya una confesión implícita o que la persona pudiera soportar los dolores para demostrar su verdad, sino que acá lo que se hacía era a través de la tortura infligir dolor al acusado para que éste finalmente diera su confesión, confesara el crimen. Era un mecanismo, suena muy cruel y que de hecho lo era, porque fíjense ustedes que una persona sometida a tortura normalmente va a terminar confesando con tal de que termine la tortura, para cortar el sufrimiento. Entonces era un sistema que lograba que personas inocentes, con tal de que se termine el sufrimiento, confesaran un crimen que no ha cometido, y a veces personas que han cometido un delito, pero con la fuerza suficiente para soportar los tormentos, terminaba por no confesar y por lo tanto resultaba inocente. Obviamente que este periodo de la tortura no era vano, y también tenía toda una configuración legal que lo amparaba. ¿Por qué? Porque durante este periodo, a diferencia bueno, la mayoría de los sistemas penales actuales, donde la persona es culpable o inocente, o mejor dicho, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, durante este periodo la investigación iba sumando grados de culpabilidad en la persona acusada. Y al ir aumentando estos grados de culpabilidad a lo largo de la investigación, autorizaban al juez a ir infligiendo más dolor, o sea, tomar métodos de tortura más fuertes para lograr la confesión. Entonces,
una persona que de repente era catalogada como que ha cometido un delito, ya le autorizaba al juez a aplicar alguna tortura liviana, si se quiere, tendiente a lograr la confesión. ¿No? Entonces, así cada vez se lograba mayor precisión en el detalle de la confesión, lo cual iba habilitando al mismo tiempo al juez o al verdugo, mejor dicho en este caso, a aplicar torturas más fuertes hasta lograr la confesión final. Entonces, era una escalada de culpabilidad, ¿no? Un orden básicamente ascendiente, siempre y cuando eran torturas que una persona normal no podía soportar y que seguramente ya habrán visto algunas de ellas en la bolilla, en la bolilla 7. ¿No? Y finalmente tenemos otra etapa ya un poco más avanzada en la etapa de los testimonios. La etapa de los testimonios donde ya el juez no solamente se valía o utilizaba la persona del agente, del autor del hecho, para investigar, sino que ya tomaba en consideración algunos testimonios dados por terceros. ¿No? Obviamente, si lográbamos una confesión mejor, pero en caso de que esta confesión no se logre, podíamos acudir al testimonio de terceros. Obviamente que era un sistema totalmente tasado, discriminatorio, porque no todo testimonio valía igual. Obviamente, el testimonio del amo de un esclavo respecto del intento de huida de aquel era mucho más fuerte que el testimonio del esclavo que intentaba huir. ¿No? Entonces, el testimonio de una persona respetable era mucho más certero para el juez, para el juzgador, que quizá el testimonio de tres personas mendigas. ¿No? Entonces, básicamente acá lo que se hacía era hacer valer muy fuertemente el testimonio de las personas con más poder dentro de la sociedad. Ni qué hablar si estamos hablando eh, de algunos nobles. ¿No? Entonces, esta etapa de los testimonios se fue valiendo así. Como ven, era todo una etapa, no había una investigación científica del delito, sino que solamente lo que se buscaba, lo que se intentaba buscar era la confesión o algunos testimonios que den razón de que el hecho se ha cometido. ¿No? Pero bajo ningún punto de vista podemos hablar de una investigación. Era simplemente juntar antecedentes. Ahora bien, ya podríamos hablar siglo XIX, principio del siglo XIX, puntualmente 1809, comenzó a investigarse un poco más ordenadamente el hecho criminal. No vamos a hablar de una investigación científica todavía, en esa época, pero sí ya lo vamos a ver, Eugene Vidocq, fue un personaje de esa época francés que comenzó a tomar algunas pequeñas ideas, algunas muestras, algunos atisbos de una investigación criminal seria. Después entonces tenemos la etapa precientífica, que es esta etapa. Después una etapa del aprendizaje individual o empírico, donde se fueron dando algunas técnicas de investigación que se tomaban en forma aislada, nada muy eh, ordenado o con un uso conjunto que interactúe, sino que cada uno en esta época, cada científico, si se quiere, que haya descubierto un determinado método, trataba de imponerlo para la investigación criminal, ¿no? Pero era en forma eh, individual. Y después sí ya tenemos una última etapa del desarrollo de los métodos de investigación científico, donde ya se utilizan varias técnicas probadas en investigación criminal para lograr cumplir con el objetivo de esta ciencia, ¿no? Que es el descubrimiento de la verdad, descubrimiento del hecho, cómo fue y quién lo hizo. Entonces decíamos que en esta primera etapa toma relevancia Eugenio Vidocq. Eugenio Vidocq fue un personaje de su época, ¿no? Era marinero, contrabandista, duelista, bígamo, ¿no? También falsificador y demás.
Una persona que tenía mucho acercamiento con la ley penal, era conflictivo, tenía una personalidad muy fuerte. De hecho, también en las veces que estuvo preso, tuvo intentos de evasión. Era muy conflictivo. Hasta que en una oportunidad se acercó a un comisario y le manifestó su intención cierta de cambiar, ¿m? Y también de ayudar a la policía en la investigación de los delitos. ¿M? Acá también este personaje, Eugene Vidocq, comenzó, comenzó primero como soplón de las fuerzas de seguridad. ¿M? Su forma de investigación básicamente era inmiscuirse primero dentro del propio sistema carcelario. Recordemos que estaba preso, pero era un topo, un soplón dentro del penal. Él le contaba a las autoridades todo lo que iba conociendo de su interacción diaria, rutinaria con los demás presos alojados ahí. Entonces, a través de esto comenzó a lograr cierta fama, reputación dentro del penal y también a conseguir la condescendencia del personal penitenciario, ¿no? De la policía. Entonces, una vez que salió, cumplió su pena, se puso en marcha con la idea de comenzar a investigar los delitos. Recordemos que al ser una persona que estuvo tan cercana con el conflicto penal, conocía mucho los antecedentes, conocía el mundo del AMPA, de la delincuencia. Y de hecho su frase favorita, o mejor dicho, una de las frases de él para la investigación penal es que quien mejor está en condiciones de investigar un hecho criminal es quien los haya realizado anteriormente. Entonces él entendía esta cuestión de que él estaba muy preparado, ya que tuvo varios acercamientos con la ley penal, él estaba más que preparado para investigar los delitos. Y de hecho así lo hizo. Fundó en 1809, como le decía, las Sûreté Nationale, la policía francesa, y en un principio contaba dentro del cuerpo solamente con detenidos, presos o expresos. Entonces, comenzó a realizar una pesquisa ya ordenada, si se quiere, una investigación ordenada. Comenzó a tomar los casos penales por legajos, cosa que no se hacía en este momento. También fue precursor en la toma de huellas. Utilizaba una especie de masa o una pasta de yeso para tomar moldes de las huellas que encontraba en el lugar del crimen. Había inventado una tinta también. O sea, era un personaje bastante eh, conocido de la época y muy movedizo, ¿no? Muy movedizo. Y comenzó a partir de este momento a investigarse un poco más ordenadamente los hechos criminales. De hecho, en el primer año de creación de la policía francesa, de la Sûreté Nationale, Vidocq logró, junto con un equipo de 13 expresidiarios, llegó a investigar y a dilucidar más de 800 casos de homicidios en Francia. O sea, todo un logro respecto de las estadísticas que llevaba la policía formal, ¿no? O sea, y de hecho, después, una vez que se jubiló de la policía, él continuó con una agencia de detectives. Pero vemos cómo recién a partir de 1809, que le estoy diciendo que es un poco antes, se comenzó a estudiar el delito ya en forma un poco más ordenada. También Vidocq dio inicio a una cuestión que está bastante discutida dentro del ámbito policial, que es este doble pacto, este doble pacto de la policía, ¿no? Pues la policía tiene un doble pacto, uno con la sociedad, que es un pacto loable, visible, el que más se expone, el famoso pacto de proteger y servir. Pero también la policía tiene un pacto un poco más oscuro, subterráneo, oculto, que es el pacto con la delincuencia.
¿Por qué? Porque la policía, fíjense, en, tiende a emparentarse mucho con la delincuencia. ¿Mm? Normalmente se conoce cuáles son las personas que realizan determinados actos, transan con la policía, la zona, la liberación de zona, la protección ante algunos delitos. ¿Mm? Entonces, este pacto o esta comunión, si se quiere, de la delincuencia con la policía también es producto de esta primera interacción de Eugene Vidocq. Después la etapa del aprendizaje individual o individualismo empírico, como lo había señalado, se realizó con los primeros estudios científicos, la antropometría, que la ciencia que mide las dimensiones corporales, el largo de los brazos, de las piernas y demás. Entonces, con la toma de huellas dactilares, con varias em, ciencias que iban investigando, si se quiere, en forma desordenada, individual, cada una como los caballos carreros, cada una mirando para su lugar y sin interactuar con otras tecnologías, con otras ciencias, con otros métodos. Y finalmente, a partir del año 1892, se puede decir que comenzó ya una investigación científica. ¿Por qué decimos que es a partir de este año? Porque en ese año un juez austríaco, Hans Gross, escribió lo que se llamaba el Manual del Juez. Y en este Manual del Juez, este jurista, que había sido juez, valga la redundancia, daba consejos, si se quiere, a sus pares sobre cómo se debía investigar un delito. Este manual él lo había realizado en base a una vasta experiencia como juez y donde iba ordenando o tratando de ordenar, fíjense que todavía era una etapa muy incipiente de la investigación científica, trataba de ordenar lo más posible los pasos de investigación del juez, donde ya sí habían técnicas científicas que interactuaban entre sí, se comunicaban, se podían aplicar varios al mismo tiempo para ir logrando mayor certeza respecto de la realización del hecho y del autor. Como les había dicho, el nombre criminalística justamente fue acuñado por primera vez en este manual del juez por Hans Gross. En 1894 se realiza la edición latinoamericana, pero el manual fue escrito en 1892. De todas formas, los datos estos son solamente para tener un poco referencia de la época en el que se realizó, ¿no? Estamos hablando de una época muy cercana a nosotros que se comenzó a investigar el delito en forma científica, o más o menos ya con algún sistema ordenado. Algunos datos relevantes, que bueno, son solamente por un poco de cultura general, para que lo tengan de referencia, pero no se los va a tomar en el examen. ¿Mm? Ahí, bueno, vamos viendo. De todas formas, no se preocupen, el PowerPoint se los voy a compartir como les expliqué al principio de la clase. Lo que sí me interesa acá, y ya vamos a entrar un poco también al campo del derecho procesal, es la clasificación de las pruebas. Nosotros sabemos que el juez, un tribunal, al momento de condenar a una persona, necesita una certeza cierta de que esta persona ha cometido de que el hecho se ha cometido y que fue realizado por la persona que se está acusando. Entonces, esta certeza o esta prueba del hecho se puede lograr de dos formas, en forma indirecta o en forma directa.
En forma indirecta es a través del estudio de los indicios. Vamos a analizar varios indicios, varias marcas, varias huellas, varias señales que nos van a ir llevando, nos van a ir conduciendo en forma inequívoca a la certeza del hecho. Entonces, para lograr una prueba indirecta, el juez se tiene que basar, mejor dicho, tiene que tener en consideración varios indicios que los conduzcan en la misma dirección. La prueba directa, en cambio, reproduce el delito o alguno de sus elementos. La prueba directa, por excelencia, es la confesión. Obviamente, una vez que se confiesa, ya tenemos una prueba del hecho. Pero obviamente, esta prueba, esta confesión, no sirve o no basta por sí sola al juez para condenar a una persona. Tiene que ir acompañada esta confesión de otros indicios que logren arrimar al grado de certeza cierta o al grado de certeza total que necesita el juez para condenar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces en los crímenes mafiosos lo que se hace es, bueno, luego de cometido el crimen, adulterar toda la evidencia para señalar a una determinada persona. O normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se amenaza a una determinada persona para que confiese un crimen que no ha cometido. Pero la persona lo termina haciendo, confesando el crimen, por temor a un daño mayor. No sé si habrán visto la película Relatos Salvajes, la escena del millonario que el hijo atropella a una persona y la termina matando, y luego de unas negociaciones habían conseguido que el jardinero termine confesando un crimen que no había cometido. Entonces, la confesión reproduce un delito, ayuda, pero no es una prueba que por sí sola sirva para dictar una sentencia condenatoria. La prueba directa ayuda al juez, prueba una circunstancia, pero tiene que ir acompañada de otras pruebas. Entonces, eh, y quizás requiera este, menos evidencia que en una prueba indirecta. Entonces, a ver, para que queden claros, si es que no se logra la confesión, hagamos de cuenta, un determinado hecho, tomemos un homicidio, llega la investigación al lugar del crimen, encuentran una huella de vehículo, una huella de calzado. Se encuentra un cuchillo que tiene huellas dactilares. Analizando los movimientos contables del fallecido, se encuentra que tenía determinados negocios con una persona que casualmente la persona esta es la misma, coincide con las huellas dactilares, coincide que esta persona tiene un vehículo que deja las huellas que se habían encontrado, se encuentra cabello y demás. Son todos indicios que no me prueban el hecho en sí, pero sí me van conduciendo o acercando a una determinada verdad. Si sumado a eso tenemos que la persona acusada confiesa el hecho, ya hay suficientes pruebas, ya está probado el hecho con el grado de certeza necesario para condenarlo. Ahora, si llegamos a un lugar del crimen y solamente encontramos un cuchillo con unas huellas dactilares, y quedamos un poco cortos quizá para acusar a una persona. Mejor dicho, quizá tenemos pruebas para acusar a una determinada persona, pero no para condenarlo. ¿Mm? Porque encontrar solamente una huella dactilar en una escena del hecho no es suficiente, porque puede ser una prueba plantada o que se haya conseguido por alguna otra forma. Entonces, esto sí les tiene que quedar muy claro respecto de la prueba. La prueba indirecta es la que se va a lograr, la que va a dar certeza al juez a través del estudio, del análisis de los indicios. Y la prueba directa es la que reproduce el delito. A este delito que se cometió en un determinado tiempo y lugar, lo trae nuevamente a conocimiento del juez en forma
certera y detallada. Lo reproduce al delito completamente. ¿Y cómo llega el juez entonces a conseguir la certeza a través de la prueba indirecta? Ya dijimos entonces que es a través del estudio o del análisis de los indicios. Los indicios es cualquier marca, huella o manifestación que pueda ser percibida a través de los sentidos. ¿Mm? Cualquier manifestación que se pueda percibir a través de los sentidos y que tenga una relación con el hecho delictivo nos va a servir como indicio y se puede analizar para que me vaya hablando. ¿No? Eso es lo que se llama. Los indicios son los mudos testigos, se dice, de un hecho criminal. Son todos aquellos elementos que quedaron en una determinada, en la escena del crimen y van a hablar. Los indicios hablan, cuentan cosas, van dando, van direccionando, van atrapando, si se quiere, al autor del hecho. A través del estudio de los indicios, y conforme va avanzando la tecnología, hay que ir adecuando los estudios de los indicios, nos va a permitir una investigación cada vez más certera, más específica. Y, y obviamente, como les dije, tiene que acompañar la tecnología, este estudio, porque, porque hay un refrán, una frase que dice que no hay delito perfecto, sino que hay delito mal investigado. Entonces, cualquier delito, por más dificultoso que pueda parecer, se puede investigar y se puede descubrir, siempre que se utilice la técnica científica adecuada y que se cuente con los elementos tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, que acá en nuestra provincia, por ejemplo, la toma de huellas dactilares o la comparación de huellas dactilares se hace en forma manual. ¿Qué significa? Tomamos una huella dactilar que se imprime en lo que se llaman los pianitos, pianito que se llama una ficha que tiene la policía, donde va a insertar las huellas dactilares eh, bueno, de las personas que fueron captadas por el sistema penal. Se le va a tomar las huellas dactilares y eso queda en un registro. Después, si en un determinado lugar del hecho se logra tomar huellas dactilares, la comparación se hace en forma manual. Fíjense entonces que tomamos una huella dactilar del lugar del hecho y la tenemos que comparar con cientos o miles de huellas dactilares que contan en los archivos de la policía. Entonces es un trabajo que puede llevar 1000 años, y sin exagerar, porque hay más de 100.000 prontuarios policiales en nuestra provincia. Entonces fíjense que hay que comparar estas huellas dactilares con los más de 100.000 prontuarios policiales. O sea, perdón, tenemos que comparar la huella dactilar encontrada en el lugar del hecho con los más de 100.000 huellas dactilares que constan en los prontuarios policiales. Entonces, este trabajo durante mucho tiempo no se realizó en nuestra provincia. Cuando vemos, por ejemplo, lugares como Estados Unidos, donde cuenta con un sistema de comparación informático, se coloca la huella dactilar en un escáner y se compara automáticamente en forma digital con los cientos de miles de huellas que ya están alojados en el sistema en forma digital. Entonces, la investigación siempre se puede realizar, pero es bueno contar con los elementos necesarios para ello. Entonces, el grado, el grado de realización exitosa de un delito va a depender, y que no se lo puede encontrar, va a depender siempre de los avances tecnológicos de las medidas de investigación. Clarea Olmedo decía que los indicios es todo objeto o circunstancia probada que permite formular un argumento capaz de llevarnos a la prueba de otro hecho. Entonces, como les decía, un hecho probado, una huella encontrada en el lugar del crimen, me va a ir llevando a través de la investigación a probar otro hecho. Entonces, yo tengo un hecho probado que es
una huella, un cabello, encontrar en el lugar del crimen, un cuchillo, un arma, un casquillo, demás. Entonces, a través de este estudio, del análisis, de la investigación de estos indicios, vamos a llegar a una conclusión más grande, que es sobre quién es el autor del hecho y cómo lo ha cometido. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos pocos indicios de lo que se pueden encontrar en una huella, en una escena del crimen. Tenemos un cabello, una huella, abajo a la izquierda tenemos manchas de sangre que están resaltadas con luminol, que es un químico que se coloca sobre las superficies y después hace resaltar la sangre a la exposición de la luz ultravioleta. Por eso la pantalla está como dividida en dos. Esto es en una escena del crimen donde se intentó lavar las huellas de sangre. Entonces, lo que ve la policía normalmente es la escena que está hacia la izquierda. Pero luego de aplicarle la técnica del luminol, fíjense, ahí las manchas de sangre finalmente se pueden exponer. Y también tenemos la toma de una huella dactilar abajo a la derecha. Entonces los indicios lo que nos sirven es justamente para comenzar a tener una punta de ovillo para comenzar a investigar el delito. Y es muy importante que estos indicios se conserven en forma adecuada y que al momento de su extracción de la escena del crimen se logre realizarla sin alterar su esencia, ¿no? Su lugar, su esencia. Vamos a ver también en la escena del crimen cómo se hace el levantamiento de los indicios que se pueden llegar a encontrar y las técnicas para conservar la escena del crimen lo más inalteradamente posible. Bueno, algunas de las técnicas policiales o algunas de las ciencias que colaboran con la criminalística en el descubrimiento de la verdad de los hechos delictivos son la balística, la dactiloscopía, medicina forense, el identikit, la antropometría y demás. Obviamente esto no agota las técnicas de investigación policial. ¿No? Y como les dije, hay muchísimas más que acá no se han contemplado, pero que sirven. La contabilidad forense, em, la, la contabilidad forense, el estudio de los insectos. No recuerdo bien el nombre, pero el estudio de los insectos también sirve para estudiar y demás. ¿No? Respecto de las técnicas policiales, primeramente tenemos que dividir en dos la criminalística, porque tenemos una criminalística de campo y una criminalística de laboratorio. La criminalística de campo me va a marcar todas aquellas reglas, pasos o protocolos para una adecuada recolección de los indicios. Justamente como les dije anteriormente, en la escena del crimen vamos a tratar de mantener lo más inalterada posible y vamos a recolectar la huella sin alterar su esencia. Para eso, obviamente, necesitamos utilizar técnicas adecuadas. Eh, por ejemplo, la medicina forense se encarga de, en estas dos etapas, como para dar un ejemplo, en una primera etapa, en la criminología, la medicina forense de campo se va a encargar de tomar notas sobre la posición en que fue encontrado un cuerpo, algunos rasgos principales como el color, la temperatura corporal, si fue encontrado de cúbito dorsal, de sentado, de cuclilla y demás, con los ojos abiertos y demás. No va a analizar en esta primera etapa las causas de la muerte, pero sí va a tomar estos primeros indicios. Lo mismo que la balística forense, va a tomar los casquillos, no los va a analizar, pero va a buscar la forma de levantar los casquillos de un arma de fuego, valga la redundancia, de forma tal que su recolección no altere eh, el indicio en sí. ¿No? Igualmente la fotografía forense y demás. Entonces, la criminalística de campo son todas aquellas técnicas policiales tendientes a recolectar los indicios. Y después tenemos una criminalística de laboratorio, que son aquellas reglas o pautas, pasos, por las cuales se los va a analizar ya
a estas evidencias que se levantaron, que se recolectaron, en un ambiente controlado. Siguiendo el ejemplo de la medicina forense, por ejemplo, ya vimos entonces que la medicina forense de campo hace un primer análisis de cómo fue encontrado el cuerpo, la temperatura y algunos rasgos característicos, y en el laboratorio ya se va a realizar la autopsia. Se va a cortar el cuerpo, se va a analizar cuál fue la causa de la muerte, si se desangró o no, y todos los pormenores relacionados con la muerte, ¿m? Con la tanatología que se llama, ya en forma estudiada en un laboratorio. Respecto de la escenología criminal, entonces, dijimos que la escenología criminal es el lugar o lugares en donde se ha desarrollado o tuvo parte el desarrollo de un delito. La escenología criminal es importante conocerla, determinarla, justamente para evitar su contaminación y para que la policía o la primera persona que toma conocimiento del hecho la resguarde de forma de evitar su adulteración o su modificación. La técnica policial correcta manda que el primero que tiene que ingresar es el fiscal de la causa. El primero que tiene que ingresar, realizar todas las inspecciones necesarias y después, una vez que el fiscal autoriza, comienzan a ingresar los auxiliares de la policía para realizar las fotografías, los planos, eh, para recolectar los indicios que se encontraren y eventualmente para hacer su trabajo los médicos forenses respecto del cuerpo. Decíamos entonces que la escena criminal es el lugar o lugares donde se desarrolla o tiene parte un delito, la realización de un delito. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay delitos que se cometen en un determinado lugar, entonces la realización del hecho y su agotamiento se realiza en un mismo espacio físico. Pensemos, por ejemplo, un homicidio, una persona, Juan, le dispara a B dentro eh, en una vereda, y después en ese lugar ya es un único lugar donde tuvo lugar el delito, por lo tanto, esa va a ser nuestra escena criminal. Acá se le disparó y acá se encontró el cuerpo. ¿Y por qué decimos que pueden ser varios lugares? Pensemos que en el mismo caso, Juan le dispara a Pedro en la vereda, pero una vez que le dispara, levanta el cadáver, lo pone adentro del baúl del auto, maneja por una ruta desconocida, una ruta oculta, paralela, de poco uso, y finalmente descarta el cadáver en un campo abandonado. Entonces acá vamos a tener al menos tres escenas del crimen. La vereda donde se realizó el disparo y la muerte, el baúl del auto, que es donde se trasladó el cuerpo, y el campo abandonado donde finalmente se lo descartó. Y las tres escenas, los tres lugares, van a ir o nos pueden dar indicios, pueden surgir indicios que sean útiles para la investigación. En la vereda podemos encontrar una mancha de sangre y podemos encontrar un casquillo de bala. En el baúl del auto podemos encontrar cabello, fluidos, sangre. Y finalmente en el campo abandonado, donde lo ha enterrado, vamos a encontrar el cuerpo y seguramente algunas huellas, algunas pisadas y demás. Entonces, la escenología criminal puede ser única o puede ser, eh, o puede ser múltiple, ¿no? Dependiendo si el delito se desarrolló en un solo lugar o tuvo parte en varios lugares. También, bueno, podemos señalar la escena abierta o cerrada, y eso va a depender mucho de la conservación, si es que es un lugar techado o es un lugar al aire libre, si fue de día o de noche y demás. Pero no quiero agotarlos con esto, que por ahí exceden el marco de nuestro estudio, pero sí es importante saber que la escena del crimen debe mantenerse inalterada porque desde acá, de esta escena del crimen, se va a recolectar los indicios, todas las huellas, las marcas, las señales que nos van a servir para investigar el delito. Bueno, ya entrando un poco más específicamente en lo que son las técnicas policiales o las ciencias que
auxilian a la criminalística, que ayudan a la criminalística, tenemos en primer lugar una de las más importantes, la medicina forense. Ya dijimos que la medicina forense puede ser de campo o de laboratorio. De campo hacen el levantamiento del cadáver y en laboratorio, bueno, como están viendo, pueden realizar la autopsia para determinar la causa de la muerte, la causa de la muerte específica, y sirve también muchas veces para lograr la identificación de algunos cadáveres que no se los conoce, eh, y determinar la mecánica de la muerte. También es importante la medicina forense porque puede señalar o puede indicar, mejor dicho, si un determinado hecho, además de si se ha cometido o no, cuáles fueron las características, ¿no? Se puede determinar en un disparo si fue a quemarropa a una larga distancia o a corta distancia. Se puede determinar, eh, a modo de ejemplo, si encontramos un cadáver en el río, se puede determinar si es que tiene agua en los pulmones, si es que el cadáver fue arrojado ahí, ya, bueno, siendo cadáver, si murió antes de caer al río o si murió ahogado, por ejemplo. Si tiene agua en los pulmones, se presume que murió ahogado. Si no tiene agua en los pulmones, se presume que murió antes y solamente fue un cadáver al que fue al río y demás. Entonces, la medicina forense, o por ejemplo, hubo un caso muy resonado acá en la Argentina en los años 90 de un muchacho que había matado a su novia de 114 puñaladas. 114 puñaladas. Obviamente la fiscalía pretendía que sea un homicidio agravado por ensañamiento. Por 114 puñaladas, la fiscalía pretendía eso. Pero luego, a través del examen de la autopsia, el examen autópsico, los médicos forenses pudieron determinar cuál fue el orden de las puñaladas, cuál fue la 1, la 2, la 3 y así hasta la 114. Y ellos habían determinado que esta persona había muerto en la puñalada número 5. O sea, las otras 109 puñaladas se habían realizado ya directamente sobre un cadáver y no sobre una persona. Entonces, obviamente le realizan personal médico, los médicos forenses, ¿sí? Y bueno, como les digo, ayuda a todo lo que tiene que ver con la parte medicinal de un delito. Odontología forense también sirve para eh, realizar algunos registros. Bueno, acá en nuestro país no está muy difundido el uso de los registros dentales, pero sirve muchas veces para individualizar a algunas personas y para tomar algunas marcas que se hayan encontrado en el lugar del hecho. Con genética forense estudia el ADN y la genética, puede ser encontrada en un cabello, en sangre, en algunos fluidos. La dactiloscopía, que es el estudio comparativo de las huellas dactilares. Ya sabemos que nuestras huellas dactilares, todos tenemos huellas dactilares que son únicas, únicas e irrepetibles. Por lo tanto, un estudio comparativo de ellas permitiría este, dilucidar si una persona estuvo en un determinado lugar o ha tomado o sostuvo un determinado elemento. Bueno, también se realiza por personal policial normalmente que toma una muestra de la huella en el lugar del hecho y luego en laboratorio se realiza la comparación. Acá en verde pueden ver, es una ficha dactiloscópica, como les había enseñado anteriormente, que está digitalizada. Entonces permite una comparativa mucho más rápida que la realizada en forma manual. La balística es la ciencia o la técnica policial que tiene por finalidad el estudio o la investigación de las armas de fuego. Sirve para determinar si una determinada arma ha disparado un determinado proyectil y para realizar la comparativa. Se hace
rescatando los casquillos que se han encontrado en la escena del crimen, y si es que encontramos una presunta arma de fuego, que es la que realizó los disparos, se realiza una comparativa. Todas las armas de fuego tienen un determinado patrón de disparo. Las armas de fuego, bueno, ya más o menos saben el cañón, que es por donde se dispara el proyectil, no es un compartimento liso, sino que tiene estrías. ¿Sí? Y estas estrías, estas rebarbas que tienen todas las armas de fuego, le dan al proyectil una marca, una señal única. Es como la huella dactilar, básicamente, de las armas de fuego. Dejan una huella única, al igual que el percutor. El percutor, como podrán verlo acá, realiza una mueca que es única, es como la identidad de esa determinada arma de fuego. Entonces, a través del estudio de la comparativa balística se puede determinar si es que un determinado casquillo fue expulsado por una determinada arma o por otra, o si un proyectil recorrió el cañón de un arma o no. ¿Sí? Es un estudio bastante complejo, comparativo, eh, y que puede dar un grado de certeza bastante amplio respecto de si es, un arma ha participado o no de un hecho criminal. También la balística nos ayuda a investigar o interpretar si una determinada arma de fuego es operativa o no. Muy útil, por ejemplo, para los casos de tenencia o portación de arma de fuego, donde es fundamental conocer si el arma sirve o no. Bueno, la planimetría, que es el estudio, la realización de las medidas encontradas en un determinado lugar del hecho, ¿sí? Y se va a señalar también todos los elementos que son de interés para la investigación penal. Dónde fue encontrado un cuerpo, a qué distancia de algunos puntos de interés, si es que había luz o no, ¿sí? Y se realiza también un recorrido, podríamos decir, potencial o posible sobre cómo se realizó el hecho. La antropometría ya dijimos que es una técnica que se descartó finalmente, pero se utilizaba o tenía como premisa la medida, la medición de los cuerpos, de los huesos, pero se descartó finalmente porque resultaba bastante confusa y existían, mejor dicho, existen personas que pueden compartir las mismas medidas corporales, entonces quedó en desuso. Identikit y retrato hablado. Pueden sonar similares, pero tienen sus diferencias. El retrato hablado es un dibujo que se hace a mano alzada por parte de un retratista, guiándose de las características que le brinda la persona que vio al autor del hecho, ¿sí? O que conoce al autor del hecho. Es un retrato libre, como les decía, y tiene la ventaja de, bueno, primero, que depende de la capacidad o la calidad del retratista para hacer el dibujo, pero tiene la ventaja de que se puede realizar de cualquier manera, de cualquier ángulo. La persona la pudo haber visto de espalda, de costado, de atrás, de tres cuartos, ¿sí? Entonces, el retratista tiene que interpretar las guías que le va dando la persona que ha visto al autor del hecho y va a realizar un retrato libre. A diferencia del identikit, el identikit tiene ya una base de datos con una determinada cantidad de narices, de ojos y demás. La desventaja del identikit es que se realiza solamente de frente, como ven acá en las imágenes, solamente de frente, y se hace sobre la base de rasgos faciales predeterminados. No es libre. O sea, la persona que va a realizar el identikit tiene que basarse o utilizar solamente los rasgos que ya están con los que ya cuenta el programa para realizar el identikit. Bueno, fotografía, la grafoscopía estudia las letras, ¿sí? La letra sirve mucho para los delitos de estafa, abuso de firma en blanco y demás, ¿sí? Porque va a comparar, va a hacer una comparación de escrituras sobre un elemento dubitado
o que es el elemento que se presume que se cometió la estafa, y a través de un pliego de escritura va a realizar una comparativa. Es, puede resultar fácil, pero es mucho más complejo de lo que les estoy explicando, porque a través de las grafoscopías se estudia las curvas de escritura, la intensidad del pulso, los ángulos de determinadas letras, la distancia entre las letras y demás, y se puede determinar si es que un documento fue firmado o escrito por una persona o no. La documentología tiene por objeto recuperar documentos, valga la redundancia, y hacer el estudio o el análisis de los mismos. Ya no interesa solamente la escritura, sino el conjunto del documento. Eh, Puede analizarse si es que una escritura fue anterior o posterior a otra, si es que fue adulterado, borrado, sobrescrito, si fue calcado y demás. También, en algunos casos de documentología muy extrema, se ha logrado recuperar documentos que estaban con un elevado nivel de incendio, o sea, básicamente ya convertido a ceniza, y a través de la documentología y una técnica muy precisa se lo pudo recuperar el documento. Entonces, como para hacer un cierre y no seguir aburriéndolos, vamos a ver que la criminalística investiga, interpreta y valora los indicios. ¿No? Indicios que son recopilados, recogidos en las escenas del crimen. Y luego estos indicios, a través de las distintas ciencias o técnicas policiales, se los va a investigar, se los va a analizar para finalmente lograr revelar un delito. ¿Quién lo cometió? ¿Cómo se realizó? ¿Cuándo y quién? Así que bueno, espero que les haya servido la clase, que hayan aprendido y nos estaremos viendo en el próximo encuentro en vivo. Muchas gracias y hasta luego.